Ok. Ándale, el de la radiodifusora. Aldair dice que no tuvo tiempo. Digo, no, no hay problema. Digo, la idea es que lo vieran y lo practicaran. Si no, no se preocupen. Ahora sí que revísenlo en sus ratos libres. Si alguien, o sea, si alguien lo revisa y alguien tiene dudas, me puede escribir. Oficialmente ya no lo vamos a poder ver porque ya tenemos que ver otro tema. La idea es que si tenían dudas ahorita, pues la podríamos resolver, pero si no tienen dudas, está bien. Luego, cuando tengan tiempo de repasarlo, véanlo. Y si alguien tiene dudas, pues se acerca y me pregunta. ¿Ok? La idea era que con ese problema evaluaran ustedes los conocimientos que tienen acerca del LIF y de lo que han visto hasta ahorita. Entonces, les iba a funcionar para justo reforzar ese tema, pero ahora sí que háganlo ustedes. La idea es que ustedes lo hagan para que ustedes sepan qué tanto han aprendido o no. Porque si se los enseño aquí, no van a poder evaluar eso y me gustaría que ustedes se dieran cuenta qué tanto han aprendido antes de los exámenes de eliminación. Entonces, si sienten que no han aprendido o si se sienten atorados, por eso quiero que ustedes se den cuenta para que me digan y repasemos los temas si es necesario o veamos alguna otra forma de aprenderlos, ¿ok? Pero la idea es que ustedes me digan y si pudieron resolverlo o no, si cómo van, cómo se sienten, porque si no, pues yo me puedo seguir con los temas, pero la idea es que aprendan. Les digo, al final, esto pues no cuenta para nada en su escuela, ni en calificaciones, ni nada, o sea, es para ustedes y para que ustedes aprendan. Entonces, el objetivo es que siempre, siempre aprendan. Si no están aprendiendo o se atoran con algo, es importante que me digan y lo vamos resolviendo, ¿ok? Entonces, en cuanto tengan tiempo, pues vean el problema y me platican, ¿ok? Si lo pueden resolver. Es como una mini evaluación para ustedes mismos. Entonces, vamos con el siguiente tema. El día de hoy vamos a ver lo que son ya ciclos de iteración o ciclos que se llaman for y while, ¿no? Ahora sí que comúnmente llamados for y while. Entonces, vamos a explicar un poco cómo funcionan. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que vean y vayamos viendo. Ok, entonces. Okay. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Ok. Perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a ver esta clase que se llama ciclos. Ok. Ciclos o iteraciones. Entonces, ¿qué son los ciclos o qué son las iteraciones? Son herramientas o son métodos que nos ayudan a repetir varias veces una misma instrucción o una misma tarea, ¿ok? La idea de los ciclos o repeticiones es que hay cosas que necesitamos hacer varias veces y los ciclos nos ayudan a repetir una instrucción una cantidad de veces delimitada. Entonces, es como si tuviéramos ¿cómo podría llamarlo? Un loop o un ciclo infinito, pero no es infinito, sino está delimitado
por un valor que nosotros le digamos al programa, por así decirlo. Podemos dar una instrucción de, oye, esta instrucción repítela solo 5 veces, o repítela una vez, o repítela 10 veces, o n veces, ¿no? Donde n puede ser cualquier número, ¿ok? Entonces, en los ciclos e iteraciones tenemos varias palabras reservadas que nos ayudan para poder declararlas en el código. La primera y la más popular es el for, ¿ok? El ciclo for, o bueno, el for. De ahí viene otra que es comúnmente usada, que es el while, y otra que es como parecida al while, que vendría siendo el do while, ¿ok? Y ambas se traducen como for, es for se dice para, o, o por, podríamos llamarlo, for, para. Entonces, ahorita vamos a ver más o menos, su traducción casi no tiene mucho sentido, pero más adelante van a ver cómo es que es la traducción de para. Pero bueno, es for, que es para, while, que vendría siendo mientras, y el do while es hacer mientras, ¿ok? Esas serían las traducciones al español. No se aprendan tanto las traducciones, quédense más con el nombre del nombre reservado, que vendría siendo for, while y do while. Esos son los 3 tipos de ciclos que vamos a ver. Cada uno pues tiene un objetivo distinto, se declara distinto, tiene reglas distintas, pero hacen el mismo objetivo, que es repetir n veces una tarea en específico o un bloque de código en específico, ¿ok? Entonces, a lo mejor y no lo ven ahorita tan directamente, vamos a hacer unos pequeños problemas para que se vayan familiarizando, ¿ok? Entonces, ok. Vamos a ver primero el ciclo for. Ok. Para eso voy a hacer un ejemplo. Si yo hago aquí en el código una instrucción sencillita, que vendría siendo esto. Este programa lo que va a realizar es simplemente imprimir hola, ¿cómo estás? ¿No? De todo lo que hemos visto actualmente. Lo que va a pasar es que en mi consola lo que vamos a ver es un hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque es todo lo que leemos, o bueno, es todo lo que estamos diciéndole al programa que haga. Imprime hola. Entonces, si corremos el programa, ya lo compilamos, lo corrimos y justo aquí nos dice, hola, ¿cómo estás? Es lo normal que esperáramos, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si me dijeran, ¿sabes qué? Hazte una plana de 1000, ¿no? O, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, de 10, ¿ok? Tienes que escribir 10 veces, hola, ¿cómo estás? En la pantalla. Entonces, la forma en la que sabemos hacerlo hasta ahorita es repetir 10 veces, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Así, y cada una va a ser una instrucción que va a ejecutar y va a verse en la terminal. Si nosotros volvemos a compilar esto y lo corremos, esto se va a imprimir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta las veces que nosotros le pusimos aquí en el código. ¿Ok? Entonces, hay ocasiones en las que 10 no es suficiente, ¿no? A veces tenemos que hacerlo 100 veces o 200 veces o una cantidad más grande. Entonces, hacerlo una por una es ineficiente. Para eso tenemos que ocupar un ciclo o tenemos que iterar el hacer esta instrucción varias veces. ¿Ok? Y para poder hacer eso, tenemos que hacer uso de alguno de estos ciclos de iteraciones, que son for, while y do while. ¿Ok?
Entonces, si yo quisiera repetir una cantidad de veces determinada, vamos a decir que voy a repetir esta instrucción una cantidad, vamos a llamarla veces, igual a 5. ¿Ok? Esta variable es la que me va a decir cuántas veces voy a repetir esta instrucción de aquí. La voy a llamar veces. Esta yo solo la estoy declarando. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir nuestro for. El for es quien nos va a ayudar a realizar las repeticiones. ¿Ok? Y el for se escribe for, abre, cierras, paréntesis, abre, cierras llaves. ¿Ok? Aquí. Si se dan cuenta, es muy parecido al if, ¿no? Porque el if es if, abre, cierras paréntesis y abre, cierras llaves. El if, si se acuerdan, funcionaba que adentro del paréntesis tú le ponías ahora sí que afirmaciones o comparaciones que tú querías que pasaran para que se cumpliera ese if, ¿ok? Entonces, aquí en el for es algo parecido, pero vamos a poner algo aquí entre los paréntesis que van a hacer que este for se comporte de la forma en que queramos, que se repita las veces que queramos. Así como el if entre sus paréntesis tenía aquí las instrucciones y todo, así el for va a tener. ¿Qué va a tener el for? El for necesita una variable auxiliar que sea como una variable temporal que va a ayudar al for a saber en qué iteración va. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es declarar esa variable de ayuda o esa variable auxiliar que va a saber en qué número de iteración va el for, porque el for se va a repetir varias veces, ¿no? Lo que pongamos aquí adentro de estas llaves se va a repetir varias veces, pero necesitamos saber en qué iteración de esas veces es la que se encuentra. Para eso necesitamos siempre una variable auxiliar, que viene siendo int, es lo primerito que vamos a declarar. Vamos a llamarle iteración. Y esta variable siempre se inicializa con un valor. Vamos a llamarla 1, porque por lo general siempre es la iteración 1 la que empezamos. Entonces, declaramos nuestra variable iteración igual a 1 y ponemos punto y coma. ¿Ok? Una vez que ponemos el punto y coma, tenemos que decirle al for cuál es la condición que necesita cumplirse para que el for siga funcionando. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Estructura del for. La primera es variable auxiliar de iteración. ¿Ok? Es el primer parámetro que vamos a pasar. Después, vamos a darle la condición, ¿ok? Para funcionar, bueno, condición de funcionamiento, ¿ok? Y el tercer valor va a ser incremento de variable auxiliar. Ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, esto que declaramos aquí es nuestra variable auxiliar de iteración. Ahora vamos con la condición de funcionamiento. El for se va a seguir ejecutando siempre y cuando iteración sea menor o igual a veces. Y eso le ponemos punto y coma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que iteración se va a inicializar en 1 y el for o el ciclo se va a seguir ejecutando mientras iteración sea menor o igual a veces. ¿Ok? De ahí, el tercer parámetro es el incremento de la variable auxiliar, que para eso tenemos que hacer iteración más, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya declaramos nuestro for.
Entonces, este for lo que va a hacer es ejecutar el código mientras iteración menor o igual a veces sea válido. O sea, mientras que esta comparación devuelva un true. ¿Ok? Entonces, si yo agarro y escribo ahora sí lo que habíamos impreso hace rato, que era esta condición, si se dan cuenta, solo la escribí una vez. Pero como ahora está dentro del for y el for lo que va a hacer es repetir lo que está dentro de las llaves, dependiendo de las condiciones que le pusimos, eso es lo que debemos de ver en nuestra terminal. Ok, vamos a compilar nuevamente, vamos a correr el programa y vemos que imprimió 5 veces hola, ¿cómo estás? Ok, ¿por qué? Porque en veces yo le puse 5. Ok, ¿qué pasa si ahora yo le pongo 10? Técnicamente debería de imprimirme 10 veces ahora. Ok, entonces aquí imprimió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, lo que está pasando es que el for está volviendo a ejecutar este pedazo de código según las instrucciones que pongamos. Acuérdense, son 3. La variable auxiliar, la condición de iteración y el incremento de la variable de iteración. Ok, como se ve esto, a lo mejor no lo están visualizando todavía. Vamos a imprimir las variables, ¿ok? Voy a poner aquí iteración y voy a imprimir el valor de la variable de iteración. Ok, cada vez que se hace un ciclo, esta variable de iteración va a incrementar de 1 en 1. Porque yo le estoy diciendo que incremente de 1 en 1. Entonces, ok. Vamos a compilarlo y vamos a imprimirlo. Lo que va a pasar aquí es que ahora este for imprime de la siguiente forma. Iteración, que es esta variable, vale 1 al inicio, ¿ok? Cuando se declara vale un 1. Entonces, el for pregunta, ¿iteración es menor o igual a veces? Veces, ¿quién es veces? Es nuestra variable que está aquí arribita, que es el número de veces que vamos a repetir el ciclo. Esta condición pues puede ser cualquier otra mientras, ahora sí que mientras se cumpla, el for va a entrar. Entonces, como iteración vale 1, acuérdense, al inicio iteración vale 1 y veces vale 5, 1 es menor o igual a 5. Eso es correcto, ¿no? Esa afirmación es válida. Entonces, el for tiene que ejecutarse. Entonces, lo que va a pasar es que en la iteración 1, pues se va a ejecutar y iteración vale 1 al inicio. En este tercer parámetro se va a ejecutar después de haber ejecutado este pedazo de código. ¿Por qué? Porque este es quien nos dice cómo va a ir incrementando la variable auxiliar. En este caso solo le estamos diciendo que va a incrementar de 1 en 1. ¿Por qué? Porque aquí le estamos solo sumando 1 a iteración. Pero ¿qué pasa? Que yo le puedo sumar 2 o le puedo sumar 3 y cada que se cumple un ciclo va a sumar esa cantidad al ciclo. Bueno, a la variable de iteración. Entonces, esto de iteración más es como si pusiéramos iteración más igual a 1, que es como lo vimos en algunos códigos pasados, o es como si pusiéramos iteración igual a iteración más 1. ¿Qué es lo que está pasando? Que al valor anterior de iteración le está sumando un 1. ¿Y quién es el valor anterior de iteración? Pues era 1, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta, ahora va a ser 2, y así 3, etc. Entonces, cada vez que el ciclo se cumpla, se va a ejecutar esta instrucción de agregarle a la variable de iteración una cierta cantidad.
Entonces, como le estamos sumando de uno en uno a la variable de iteración, cada vez que hace un ciclo, le suma uno, y le suma otro, y le suma otro. Entonces, como vamos a ir sumando de uno en uno a iteración, y la comparación es que mientras iteración sea menor o igual a veces, entonces esto se va a ejecutar 10 veces a fuerza. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, cada vez que yo hago un loop, incrementa en uno, entonces ¿cuánto se tardaría en que iteración sea mayor a veces? Ah, pues se tardaría 10 ciclos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hasta el 11º ciclo, que vendría siendo que iteración ya vale 10 y le incrementas a 11, entonces hasta ese momento iteración ya vale más que veces. Y para ese momento la condición ya no se cumple. Entonces, como ya no se cumple, el for se rompe y ya deja de ejecutarse. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, terminó el ciclo. Ok. Esto de terminó el ciclo debería ejecutarse después de que termine todo esto. Y eso va a ser hasta después de 10 iteraciones. ¿Por qué? Porque según las condiciones, esto se va a ejecutar 10 veces. Entonces, miren, si se dan cuenta, regresamos a ver cómo lo ejecutó. Ejecutó 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 10 y terminó el ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio el incremento de la variable? ¿Saben qué? Que ahora iteración, en vez de que vaya sumando de uno en uno, va a ir sumando de dos en dos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le agrego iteración es igual a iteración más 2? ¿Qué quiere decir? Que al valor anterior le vas a sumar 2. ¿Qué va a pasar? Que ahora, como al inicio va a valer 1, más 2 va a ser 3, más 2 va a ser 5, más 2 va a ser 7, más 2 va a ser 9. Entonces, ¿alguien me puede decir cuántas veces se va a ejecutar este ciclo? ¿O cuántas veces vamos a ver esta instrucción en la pantalla? 4 veces. 4 veces, ¿ok? Vamos a descubrirlo. Le ponemos más 2 y vamos a compilar de nuevo el código y vamos a imprimirlo. En este caso fueron 5 veces. ¿Por qué? Porque recuerden que la primera iteración pues es la inicial y esa pues es, en esa no se realiza el incremento, sino el incremento se realiza hasta después de que termina la iteración del for, ¿no? Hasta después de que se ejecuta este código. Entonces, la primera iteración es 1, luego ahí va una, ¿no? Luego le sumas 2 y ahora tu variable de iteración vale 3, así como lo estamos viendo acá. Luego vale 5, luego vale 7 y luego vale 9, ¿ok? Entonces se repitió 5 veces. ¿Por qué? Pues tiene un poco de sentido porque si a veces lo divides entre 2, o sea, si cada vez vas a ir de 2 en 2, pues entonces se va a ejecutar 5 veces. Entonces, aquí vas a tener 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, ¿qué pasa en el último ciclo? En el último ciclo, iteración vale 9. A 9 le sumas 2, te daría 11. Entonces, 11 ya es mayor a la variable veces, ¿ok? Entonces el for ya deja de ejecutarse y terminas tu ciclo, ¿ok? Es importante que en los ciclos siempre terminen, o sea, que esta condición siempre tenga una salida o que siempre en algún punto se vaya a terminar. ¿Por qué? Porque si tú pones aquí una condición que siempre corra, lo que va a pasar es que vas a ciclar tu computadora y vas a estar reservando memoria y vas a, se dice que haces un ciclo infinito. Y eso, ¿cómo lo podemos comprobar? Si yo aquí le pongo true, o sea, porque aquí lo que aquí lo que espera es una condición.
Si yo le pongo true, o sea que eso siempre es verdadero, nunca hay forma de salirse del for, ese for siempre se va a estar ejecutando y siempre me va a estar imprimiendo algo y va a ser infinito. Entonces, ahí lo que voy a hacer es un ciclo infinito y puede que rompa la memoria de mi computadora, ¿no? Porque está generando cada vez más y más y más y más y más números. Entonces, hasta ahí se va a quedar hasta que en algún punto se acabe la memoria RAM y desborde la memoria, ¿no? Entonces, esto traten de evitarlo, por eso chequen bien las condiciones, porque si no, su programa se les va a quedar ciclados. Entonces, no hay forma de terminar esto, al menos que maten el proceso. Para matarlo, bueno, yo usé control C, y con eso terminan el proceso. Pero si se dan cuenta, esto se quedó loopeando, o bueno, esto se quedó haciendo el mismo proceso hasta 3 millones de veces, ¿no? En un ratito ejecutó 3 millones de instrucciones. O, 3.066.159 instrucciones. Entonces, procuren siempre que estas variables de iteración y las condiciones tengan un final. ¿Por qué? Porque si no se les va a lupear. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo le pongo aquí en vez de más 2, le voy a dar más 3? Entonces, los saltos ahora van a ir de 3 en 3, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir este ciclo? ¿3 veces? Bueno, si contamos la primera, 4. Ok, vamos a ver. Lo volvemos a compilar. Y no 3, serían 4, ¿no? Porque contando la primera, en este caso es 1, luego más 3 vendrían siendo 4, luego más 3 son 7, más 3 son 10, pero acuérdense que en esta condición la iteración es que iteración sea menor o igual a veces. Entonces, iteración es 10, pero como 10 es igual a veces, que es 10, va a volver a entrar al ciclo. Entonces, vuelve a hacer otra ejecución. Entonces, en la última ejecución, iteración vale 10, pero le agrega otros 3 y ahora vale 13. Entonces, 13 ya es mayor que veces, entonces el for se rompe y ya terminas el ciclo. Ok, entonces, acuérdense de esas tres condiciones y la sintaxis que necesitamos para hacer un for. En este caso es la variable de iteración, la declaramos así, int iteración igual a 1. Siempre, siempre, siempre deben de darle un valor inicial, ¿ok? Porque sin este valor inicial, pues el for no va a saber, bueno, la condición puede que no funcione, ¿ok? Si yo cambio ahora el 1 y le voy a poner 5, ¿cómo se va a comportar ahora mi for? Lo que va a pasar es que ahora en vez de tomar el valor inicial de 1, va a tomar el valor inicial de 5. Entonces el primer ciclo va a valer 5. Más 3, 8. Más 3, 11. Y ya, se termina. Entonces creo que solo se va a repetir 2 veces, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto. Solo se repitió 2 veces, ¿ok? Entonces, por eso el valor inicial por lo general siempre es 1 o es 0, dependiendo como quieran ustedes. Por ejemplo, si es 0 y quiero que se repita 10 veces, lo que va a pasar en esto, si yo lo dejo así, es que se me va a repetir 11 veces. Bueno, le pongo acá el más 1. Entonces, ahora, esto se va a repetir 11 veces. ¿Por qué? Por el 0, ¿no? El 0 es el inicial. Entonces 0, luego se vuelve 1, 2, 3, 4, así hasta el 10. Y este 10 pues está de más. Lo que podemos hacer es quitar el igual, ¿no? O sea, 0 a iteración menor a veces. Y esto ya ejecutaría 10 veces mi ciclo, pero empezando desde el 0, ¿ok?
Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así, hasta el 9. El no, es la novena. Iteración vale 9, pero en sí es la 10ª iteración, ¿ok? Esto fue porque cambiamos la condición inicial. Entonces, ahí pueden jugar con ambos o con los tres valores, ¿no? Que es la variable de inicialización, la condición y cómo vas a hacer el incremento. Ahora, esto también funciona a la inversa. Si yo quiero ir de 10 hacia 1, ¿ok? Así como ahorita lo estamos haciendo de 1 a 10, pero también lo podemos invertir. Podemos ir de 10 a 1. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente igual jugando con estas condiciones, ¿ok? Si quisiéramos ir de 10 a 1, ¿cómo tendría que ser? Bueno, nuestra variable de iteración tendría que empezar en 10 y luego decrementar 1 en 1 hasta llegar al 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? La variable de iteración la vamos a inicializar en 10. Luego, este for se va a seguir cumpliendo mientras esta variable de iteración sea menor o igual a 1. Mayor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, mayor o igual a 1. Y la iteración, o bueno, en este caso la variable de iteración, en vez de hacer un incremento, tenemos que hacer un decremento. Entonces, en vez del más, vamos a ponerle un menos. ¿Y qué va a pasar? Que ahora vamos a empezar en 10, le decrementamos 1, ahora es 9, luego le decrementamos 1 y ahora es 8, 7, 6, así mientras iteración sea mayor o igual a 1. Va a llegar un punto en que iteración se va a volver 0 y se va a romper la condición del for. Entonces, ahí ya estaríamos saliéndonos del ciclo. ¿Ok? Entonces, vamos a compilar esto y vamos a ver si funciona. Empezamos en la iteración 10, ¿ok? 10 y luego 9, 8, 7, 6, así sucesivamente hasta que llega un punto en el que la última iteración vale 1. A ese 1 le restamos 1 por la última condición, o sea, 1 menos 1, y ahora se vuelve 0. La variable de iteración vale 0. Pero entonces 0 ya no es mayor o igual a 1. Entonces esta condición se rompe. ¿Ok? Y se sale del ciclo. Entonces, así como podemos ir hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o sea, podemos jugar con estos tres valores y obtener los ciclos como queramos, ¿ok? La idea es repetir una tarea varias veces. Entonces, si quisiéramos imprimir la serie del 1 al 100, pues hacemos un for que vaya del 1 al 100 e incrementando de 1 en 1, ¿no? O si quisiéramos imprimir los números pares que van del 1 al 100, pues lo que tenemos que hacer es inicializar la variable en 2 y la variable de iteración la vamos sumando de 2 en 2 y vamos a ir saltando, ¿no? De 2 en 2 hasta el 100, etcétera. La idea es jugar con estos parámetros para poder generar ciclos que nos puedan ayudar a resolver problemas, ¿ok? Acuérdense bien de estos tres valores: variable auxiliar, condición de funcionamiento e incremento de la variable. Bueno, aquí ¿qué es incremento, decremento, ¿no? No necesariamente siempre es incremento, pero yo se los puse para que fuera más fácil. Entonces, incremento o decremento, cualquiera de esos dos. Entonces, esto de acá, les digo, se puede resumir como iteración más, y lo que hace es sumarle 1, o iteración más igual a 1, iteración más igual a 2, más igual a 3, dependiendo cómo se les haga más fácil, o iteración menos, que vendría siendo quitarle 1, o iteración menor o igual a 1. Entonces, así como pueden hacer menor, también pueden hacer divisiones, ¿no? Que cada vez vaya dividiéndolo entre 2 y así. O que cada vez vaya multiplicándolo, ¿no? Por 2. En este caso vamos a ver cómo funciona esto.
Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que lo que valga iteración, multiplícalo por 2. Entonces va a ir 1, 2, 4, 6 y así, ¿no? Vamos a ver si esto, como se ve en nuestro... es por la condición. Si dan cuenta, ejecuté y no pasó nada, ¿no? El ciclo nunca entró. Vamos a cambiar aquí la condición. Menor o igual a veces. Ok. Ahí va, ¿no? Va 1 y luego lo multiplico por 2, que vendría siendo 2. 2 lo multiplicó por 2 y se volvió 4. 4 por 2, 8 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que 8 por 2 da 16, entonces eso ya se sale del ciclo. La idea, pues, es que esta tercer parámetro, pues, es nada más jugar con el valor del número. Entonces, te digo, pueden ser incrementos, pueden ser decrementos, pueden ser divisiones o multiplicaciones, ¿no? Entonces, acá lo más común, o siempre lo que se ocupa es el más, ¿no? O el incremento. Que a veces solo queremos repetir una tarea cierta cantidad de veces y el for es súper sencillito. Entonces, hay veces que luego el for, para que sea más rápido de escribir, nada más hacen esto, ¿no? For in igual a 0 y menor igual a n y más. Y ya. Esa es toda la sintaxis del for, donde n es igual a las veces que quieres repetir. Pero si lo desarrollamos como lo tenemos acá, pues esta es la variable de iteración, esta es la condición y este es el incremento. Entonces, ya se saben esos tres parámetros. Acuérdense, vamos a repasarlo otra vez. Para hacer el for es for, abre, cierras llave, paréntesis, abre, cierras llaves, y dentro del for vas a poner lo que se necesita para correrlo. La variable de iteración la inicializas, la condición que va a ejecutar el ciclo y la condición de incremento. ¿Ok? Y esos son los tres componentes. Ahora recuerda declarar n con el número de veces que quieres repetir la instrucción o el ciclo. Entonces, con esto, este ciclo se va a repetir 10 veces, 15 veces, 20 veces, 50 veces, así hasta 1.000.000 o los que queramos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda del for? ¿No hay ninguna duda? Va. Ok, si no hay ninguna duda, vamos a continuar con el siguiente. Ok. El siguiente es el while. Ok. El while. Ok. Y el while es igual una palabra reservada, como el for, que vamos a ocupar para poder, ahora sí que decirle al compilador que vamos a hacer un ciclo. Y su sintaxis es la siguiente. Van a escribir while, abren, cierran paréntesis, abren, cierran llaves y listo. Ahora, es igual, ¿no? Parecidísima al if. Abre, cierras paréntesis, abre, cierras llaves y aquí pones tu condición. También es igual al for. El for es abre, cierras paréntesis, abre, cierras llaves y aquí tus condiciones. ¿Ok? En el while, lo que tienes que hacer es una condición que se siga cumpliendo para hacer el ciclo. El while es un poco más sencillo que el for, pero no te da mucho control de cómo, ahora sí que con las variables de iteración. En el while no es necesaria una variable de iteración.
El while, pues es como su nombre lo dice, mientras, ¿no? Y ese mientras es mientras alguna condición se cumpla, ¿ok? Aquí adentro lo que vamos a poner es condición, ¿ok? Es una condición como las que hacemos con el if. Si se dan cuenta, en el if poníamos el if y poníamos algún tipo de condición y mientras esa condición se cumplía, este código se ejecutaba, ¿ok? Pero solo lo hacía una vez. Entonces, con el while, lo que va a pasar es que mientras esta condición se cumpla y siempre sea verdadera, este código se va a seguir ejecutando siempre, siempre, siempre. Entonces, no hay forma de detenerlo si no rompemos esta condición o explícitamente le decimos que se salga del ciclo. ¿Ok? Entonces, en el caso del for, sí necesitamos de estos tres parámetros porque el for se apoya de ellos para poder iterar. Por eso es que se llama for y su traducción es para, ¿no? Porque podríamos decir que para cada iteración tienes que incrementar y tienes que comparar y así. Entonces, en el caso del while es mientras y el mientras pues lo puedes aplicar a una condición. Mientras esta condición esté, ahora sí que esté en true, o sea, verdadera, ejecuta lo que tengas de código entre estas dos llaves, ¿ok? Entonces, condición de ciclo. Es lo único que necesitamos. ¿Cómo hacemos una condición de ciclo? Es mientras algo queramos hacer, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejemplo de arriba. Queremos hacer un ciclo 10 veces, ¿no? Queremos repetir la instrucción de terminó el ciclo 10 veces. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que hacer lo mismo. Si queremos repetir 10 veces esto, pues necesitaríamos una variable que nos ayude a llevar el conteo de en qué repetición estamos, ¿ok? Pero, pues para eso necesitamos la variable auxiliar que teníamos ya en el for nativamente, ¿no? Bueno, ya el for no las daba, pero aquí en el while no nos las da. En el while solo podemos poner la pura condición. Entonces, vamos a poner iteración igual a 1 y vamos a tener nuestra variable veces igual a 10. Entonces, mientras iteración sea menor o igual a veces, te vas a ejecutar. Ok, pero ¿qué pasa si hacemos esto? Vamos a correrlo. Lo que va a pasar es que se va a ciclar. Si se dan cuenta, nunca termina mi programa y se queda ahí, ¿no? Termina el ciclo, termina el ciclo, termina el ciclo, termina el ciclo. ¿Por qué? Porque iteración menor o igual a veces siempre se cumple, siempre, siempre, siempre. Nunca en ningún momento estoy haciendo que esto cambie. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Que necesito incrementar a iteración. Entonces, lo que voy a hacer es que cada vez que haga el print de esta cosa, o bueno, cada vez que lo saque en pantalla, voy a sumarle un 1 a iteración. Entonces, eso va a hacer que eventualmente iteración sea mayor a veces y el while se pueda romper. ¿Ok? Entonces terminó el ciclo, se repitió 10 veces y se salió. ¿Ok? Bueno, esto era acá, ¿no? No era terminó el ciclo, era esto de aquí. Ajá. Entonces vamos a compilarlo e imprimirlo. Entonces es lo mismo que el for. Tienes iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10. ¿Ok? La diferencia del while pues es esta. En el while solo ponemos la condición. Y aquí podemos poner cualquier otra condición que queramos. Por ejemplo, podemos poner una variable booleana, ¿no? Que se llame bool igual a repetir, que sea true, ¿no? Entonces, mientras repetir, podemos poner esto así, mientras repetir, esto se va a cumplir, ¿ok?
Y si yo le pongo if, repetir, if, que diga iteración es igual a 10, yo le voy a decir que repetir sea igual a false. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo aquí. Ajá. Estoy inicializando una variable iteración que se llama 1. Luego otra variable que es booleana, que se llama repetir, que es igual a true. Entonces, mientras repetir, ¿qué está diciendo? Que mientras esta variable sea true, se va a ejecutar esto. Entonces va a ejecutar iteración, luego le va a sumar un 1 y luego va a verificar si iteración es igual a 10, repetir lo va a volver a false. Y eso lo que va a hacer es que esto se va a salir del ciclo. Ok, entonces vamos a ver si eso funciona. Ok, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué está pasando? Que iteración vale 9, ¿no? El último valor. Entonces, ¿por qué el último valor de 9? Fíjense en el orden de las operaciones, ¿ok? Al inicio, iteración vale 1. Luego, ¿qué hacemos? Entramos al ciclo. Imprimimos iteración. Iteración en ese momento vale 1. Luego le sumamos iteración. Ahora iteración vale 2. Luego comparamos. ¿Iteración es igual a 10? No. Entonces no hacemos nada y esto va a volver a ejecutarse. Imprimimos iteración. Iteración vale 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegamos al 8, que es la iteración número 8, le vamos a sumar un 1 y esto, iteración ahora vale 9. Vuelves a repetir el ciclo, imprimes iteración e iteración vale 9. ¿Ok? Acá le sumas un 1 y ahora iteración vale 10. ¿Y qué va a pasar? Que como iteración vale 10, el repetir se vuelve false. Entonces el while va a intentar volver a revisar su condición y como este repetir ahora ya es falso, ya no va a volver a ejecutarse. Entonces ya no imprimes iteración 10, sino, ¿por qué? Porque pues ya se quedó ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el orden en el que comparamos e imprimimos y así para si queremos obtener, ahora sí que aquí los 10 números, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es cambiar el orden en el que, digamos, en el que se imprimen o podemos cambiar también la variable de la comparación, ¿no? En vez de que sea igual, podemos decir las iteraciones mayor a 10, ¿no? Hasta ese momento, pues, te vas a salir mientras seas mayor a 10. ¿Por qué? Porque cuando sea mayor a 10, iteración en este punto va a valer 11, te vas a salir, pero el 11 ya nunca lo imprimiste, ¿ok? Entonces, así es como funciona el while. Digo, si se dan cuenta, es un poco menos complejo que el for, porque solo le estás poniendo la condición. Es como si tuviéramos un for que funcionara solo con esta condición, y ya. O como si tuviéramos un if que se repitiera tantas veces, sea mientras esta condición siga siendo verdadera. Lo malo del while, pues es que tenemos que nosotros hacer la lógica para que se salga. En el caso de for, nos obliga a hacer la lógica para que el for termine. En el caso del while, tenemos siempre que acordarnos de hacerla, porque si no, se nos va a ciclar si no le ponemos la condición. ¿Okay? Ahora, otra cosa que podemos hacer es salirnos manualmente del ciclo. ¿Ok? Y para eso hay otra palabra reservada que se llama break. Entonces, esta palabra reservada lo que hace es decirle al compilador, oye, salte del ciclo en el que estás actualmente. Entonces, quiere decir que el break lo que va a hacer es romper el while en el que está activo actualmente. Entonces, aquí en vez de que
de que cambiemos la variable booleana, pues ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario poner una variable booleana porque ya no la estamos cambiando, sino ya manualmente le estamos diciendo que cuando sea la iteración mayor a 10, te vas a salir del ciclo y hacemos un break, ¿ok? El break es salirte. O bueno, en su traducción literal es como romper, ¿no? O romper, quebrar, algo así. En este caso es romper el ciclo, ¿ok? Entonces, si compilamos esto nuevamente, nos va a hacer el mismo funcionamiento. Nos va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta que ya iteración es mayor a 10, entonces se rompe el break. O bueno, se rompe el ciclo, que diga. Entonces, aquí estamos saliendo. Algo también que se me olvidó mencionar es que el break también funciona adentro del for. Ok, si tú aquí pones una instrucción o un if o lo que quieras antes de, puedes salirte del for. Puedes salirte antes de que se cumpla todo el for. O sea, no necesariamente lo espera que termine, sino que lo puedes romper antes. Entonces el break también nos funciona para el for y para el do while que vamos a ver aquí. Entonces, acuérdense eso. Por lo general no es muy utilizado el break, pero a veces sí ayuda, ¿no? Entonces, lo ideal es que las mismas variables y las mismas condiciones rompan en automático los ciclos, pero hay ocasiones en que sí es necesario usar break, pero ahora sí que sí ya va a depender de del problema. Entonces, para recapitular, tenemos que hacer un poquito de la misma lógica que ya teníamos con el for. Y esto va a seguir funcionando, ¿no? De la misma forma. Entonces, ok. Ya para terminar, vamos a ver el do while, ¿ok? Y el do while es muy, muy, muy parecido. De hecho, el do while lo único que cambia es esto de la forma en que vamos a declarar el código. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que poner do. Entonces ponemos do y ponemos abrimos y cerramos llaves. Luego while y ponemos paréntesis, ¿ok? Entonces, el do while lo que hace es, haz esto de aquí mientras esto se cumpla. Lo único que estamos cambiando es el orden de ejecución digamos, como de del primer ciclo, ¿ok? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, haz esto mientras pase esto. En el caso del while normalito es, mientras pase esto, haz esto. Entonces, lo único que estamos cambiando es el orden, ¿no? Para la primera vez, que es, en el do es, haz esto mientras pase esto. Entonces, vamos a probarlo. Aquí es do. Ok. Vamos a copiar exactamente lo mismo de aquí. A ver. Veces. Iteración. Y mientras iteración sea menor o igual a veces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir. Ok. Si se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo que allá arriba. Ok. Estamos haciendo nuestra variable veces, la variable iteración. Le estamos diciendo, haz esto, que es imprimir iteración, sumarle un 1, mientras iteración sea menor o igual a veces. ¿Ok? Ahora, vamos a compilar y ejecutar el código. ¿Y qué va a pasar? Pasó exactamente lo mismo.
¿Por qué? Porque pues lo único que está haciendo es que está cambiando el orden de ejecución. En este caso, pues, no afecta en nada el código que hicimos, que es, ok, imprime iteración, luego súmale un 1 y luego compara, ¿no? Y así se va hasta que iteración sea mayor a veces y ya se rompe. Eh, en algunos casos, pues sí cambia un poco, digamos, entre uno y otro, porque hay veces que necesitas que primero se ejecute el código y luego hacer la comparación, porque, por ejemplo, a veces la comparación es la que te va a dictar si vas a seguir haciendo el ciclo o no. Entonces, tú puedes hacer algo aquí, pero puede ser que lo que hagas acá va a afectar a que sí se haga el ciclo o no. Entonces, digo, en esos casos sí funciona el tenerlo invertido, pero para la mayoría de los ciclos que vamos a realizar, hay veces que, bueno, para la mayoría de los ciclos que vamos a utilizar en las competencias, no se ocupa muy seguido el do while, pero pues tampoco está de más que entiendan cuál es la diferencia entre uno y el otro. Acuérdense que en el while primero ejecuta la condición y luego el código. En el caso del do while, primero ejecuta el código y luego la condición. Entonces, podemos hacer una diferencia un poco más notable de la siguiente forma. Ok, si por ejemplo este valiera 0 al inicio y por ejemplo yo aquí hago esto, entonces lo que va a pasar es que va a valer 0, incremento en 1, luego la iteración y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a pasar lo mismo, solo que ahora pues, se va a ir hasta el 11. Ok, entonces, digo, la diferencia, quédense con eso, ¿no? Que primero se ejecuta esto y luego la condición. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de cómo funcionan los ciclos. Ok, muy bien. Si no hay duda, dice que por defecto siempre se ejecuta la primera instrucción. ¿En cuál te refieres? ¿En el do while o en los otros? En el do while. Ok, sí, en el do while siempre se va a ejecutar esta instrucción. Eso es algo bueno que notaste porque, por ejemplo, vamos a hacer esta misma, pero yo aquí le voy a poner false. Ok, entonces lo que va a pasar es que se va a ejecutar la primera iteración siempre. Mira, aquí para que lo veas. Esta primera iteración sí se ejecutó, aunque la condición fuera falsa. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que a fuerza siempre se va a ejecutar el código y luego la condición. Entonces, aún así la condición no se cumpla, pues siempre se va a ejecutar esto. Entonces ahí tengan cuidado, porque si lo hiciéramos con el while, o sea, con el puro while, aquí sí hace lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? Que primero va a revisar la condición y luego lo va a ejecutar. Si no se cumple, no se ejecuta. Pero en este caso lo hizo al revés. Primero ejecutó y luego revisó la condición.
En este caso, pues no le importó si se cumplía o no para ejecutar la primera vez. Entonces, ahí deben de tener cuidado con eso. O sea, yo le puedo haber puesto iteración menor, o bueno, mayor o igual a o bueno, mientras iteración sea diferente de 1, ¿no? Entonces, así, imagínense esta condición. Entonces, aquí el primer valor siempre vale 1. Entonces, lo que va a hacer el do es ejecutar esto y luego comparar. Iteración diferente de 1. Entonces, mientras iteración sea diferente de 1, se va a seguir ejecutando. Entonces, como aquí vale 1, a ver, espérenme, ya me enredé. ¿Cómo les iba a decir? Ajá, entonces, mientras, a ver, iteración, ajá, sea diferente. Ah, sí, estaba bien. O sea, lo que queremos es que este while se ejecute mientras esta variable sea diferente de 1, ¿ok? Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que en este caso iteración, si es diferente. Ah, bueno, esto era lo que estaba mal. Ajá. Iteración sí es diferente de 1, ¿ok? Entonces, no, mentira. Ajá, sí estábamos bien. Ajá, 1. Entonces, queremos que el while se ejecute mientras iteración sea diferente de 1. ¿Qué va a pasar? La primera vez sí se va a ejecutar, pero las siguientes veces ya no. Entonces, a lo mejor estábamos confiados de que el while ya no se iba a ejecutar por esta condición, porque dijimos, mientras iteración sea diferente de 1, pero como iteración vale 1 aquí, solo se ejecuta una sola vez, pero estábamos confiados de que no se iba a ejecutar nunca. Entonces, pero sí se logró ejecutar. Entonces, solo tengan cuidado con eso, que primero se ejecuta esto y luego se ejecuta esto. Por eso es que, aunque esta condición sea falsa, se va a ejecutar. Le pongan lo que le pongan. Entonces, para responder a la pregunta, sí. Creo que eso hubiera sido más rápido, ¿no? Decirles que sí. Entonces, en el while y en el for, siempre primero se evalúa la condición. Entonces, ahí no van a tener ese problema. Mientras la condición se cumpla, se va a ejecutar. Pero en este caso, pónganle mucho ojo a eso. Entonces, ok, si no tienen otra pregunta, podemos resolver un problemita. Creo que todavía nos quedan 10 minutitos. Okay. Ok, muy bien. Vamos a ver un problema rapidito. Dice, es este de aquí. Ok. Entonces, tenemos que en el siguiente problema nos dice generar números enteros entre el 1 y el 1000. Tenemos que imprimir el número dado. Pero si el número es múltiplo de 3, imprimirá la palabra FIS. En el caso de que sea múltiplo de 5, deberá imprimir BOS. ¿Ok? Y en caso de ser múltiplo de ambos, 3 y 5, imprimirá FIS BOS. ¿Ok? Entrada no nos van a dar ninguna. Salida dice que por cada número generado, imprimir la salida descrita en el enunciado, 1 por línea. ¿Ok? Entonces, nos dice que tenemos que generar los números del 1 al 1000. Si es múltiplo de 3, hay que imprimir FIS. Si es múltiplo de 5, imprimir BOS. Y si es múltiplo de ambos, imprimir FIS BOS. Entonces, la salida es que, por ejemplo, si es un 1, va a imprimir un 1. 2, si es 3, es múltiplo de 3, quiere decir que imprimimos FIS. 4, BOS, porque es múltiplo de 5. Y el FIS, porque este debería ser 6, pero el 6 es múltiplo de 3.
entonces imprimimos fees, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Ok, de entrada, primero tenemos que generar los números entre 1 y el 1000, ¿ok? Y si queremos generar los números entre 1 y 1000, ¿qué podemos utilizar? Ok, un ciclo hasta el 1000, ¿no? Entonces, para hacer un ciclo del 1 al 1000, podemos ocupar el for o el while, ¿no? Que ya sabemos hacer. Vamos a intentar hacer un for. Ok, este for, si se dan cuenta, empieza en 1 y termina en el 1000. Y va a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra variable i va a tener el número de iteración en la que vamos. Y ese número de iteración justo lo tenemos que comparar tanto para ver si es múltiplo de 3, múltiplo de 5 o múltiplo de 3 y 5 para poder imprimir la salida. Porque simplemente te dice que tenemos que imprimir los números del 1 al 1000, pero si es múltiplo de 3 o múltiplo de 5 o múltiplo de ambos, necesitamos imprimir fees o vos o fees vos, dependiendo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, para cada número en la iteración tenemos que comparar si i, en este caso, ¿quién es i? I es el valor actual de la iteración. En este caso, la primera vez i va a valer 1. ¿Ok? Si i, ¿cómo sabemos si es múltiplo de 3? Que este i sea múltiplo de 3. ¿Alguien se le ocurre cómo hacer esa comparación para saber si i es múltiplo de 3? Que lo dividamos entre 3 y que el módulo salga 0. Ok, perfecto. Sí, Cristian y Fabián, ¿no? Creo que dijeron la respuesta. Sí, justo así como lo hacemos para revisar si es par o impar, ¿no? Si era par, creo que dividíamos entre 2 y si no hay residuo, quiere decir que sí es par. Algo así es para saber si es múltiplo de 3. Si es múltiplo de 3 o de cualquier otro número, con que lo dividamos y si no hay residuo en esa división, quiere decir que es múltiplo de ese número. Entonces, si hacemos i módulo de 3, lo que hacemos es revisar si la división entre i y 3 nos va a dar un 0, ¿ok? Y si esto da 0, quiere decir que es un múltiplo de ese número, ¿ok? Entonces, tenemos que comparar
Si I es múltiplo de 3, ¿ok? Lo que va a pasar es que tenemos que imprimir la palabra FIS, ¿ok? Cout FIS, ¿no? Vamos a ver que es exactamente como nos lo están dando, FIS, ok, FIS. Y tenemos que dejar un salto de línea, ¿ok? Acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que escribir la salida uno por línea. Entonces, aquí el salto de línea. Muy bien. Ahora, si esta condición no se cumple, necesitamos verificar si es múltiplo de 5. ¿Ok? Entonces, podemos escribir if y múltiplo de 5 lo hacemos de la misma forma. En vez de hacer módulo 3, vamos a hacer módulo 5. Esto es igual a 0. Vamos a poner cout y vamos a imprimir bus, ¿no? Vamos a ver que sea exactamente la misma cadena. Bus. Y recuerden dejar el salto de línea. Muy bien. Ahora, tenemos que decir, ok, si ninguno de estos dos funcionó, lo que tenemos que hacer es imprimir el número, ¿ok? En este caso, ¿quién es el número? Va a ser I. Cout I. Pero tenemos que dejar un salto de línea, acuérdense. Ahora, ¿qué va a pasar con este código? Ok, vamos a iterar, ¿no? Y por cada I que iteremos, vamos a realizar estas instrucciones. Y lo primero que hacemos es comprobar si es módulo de 3, luego comprobar si es módulo de 5, y luego si no pasa ninguno de estos, imprimimos el número. Ahora, lo que va a pasar aquí es que, ¿qué pasa si nos van a dar el, no sé, el 15? Supongamos que I es igual a 15. Vamos a revisar las instrucciones. Y módulo de 3 es igual a 0. Sí, porque el 15 se puede dividir entre 3. Entonces va a imprimir FIS. Ahora, ya imprimió FIS, ¿ok? Ahora se va a ir a preguntar si I es módulo de 5. O bueno, si es múltiplo de 5, perdón. Entonces va a imprimir voz, pero lo va a imprimir en la otra línea, ¿ok? Ahora, una vez que termina esto, va a imprimir el número, así tal cual. Entonces, en una sola instrucción, que es este 15, está imprimiendo los tres, que es FIS, voz y luego I. Entonces, lo que necesitamos decirle al código es, ok, si ocurre esto, ya no es necesario que hagas ninguno de estos dos. Pero si ocurre este, haz este y ya no es necesario que hagas ninguno de estos dos. Entonces, vamos a ver esto. Miren, si, por ejemplo, si esto lo corremos, va a estar mal. ¿Por qué? Porque los ifs están mal acomodados. Aquí ya me imprimió todas. Ay, solo que no puedo. Voy a imprimir nada más los primeros 100 porque se me borraron todos. Entonces, ok. Bueno, los primeros 10. No, los primeros 20. Ok. Ok, vamos con los primeros 20. Como les decía, vamos a compararlo contra la salida del programa, ok, del problema. Acá el 1 sí lo sacó bien, el 2 también, el FIS también, pero si se dan cuenta imprimió 3, y luego el 4, y luego voz, luego imprimió 5, luego FIS, luego 6. Entonces, si se dan cuenta, la salida no cuadra con el problema. ¿Por qué? Porque estas condiciones están mal. O sea, tal cual la comparación sí está bien, pero la estructura de las comparaciones está mal. ¿Por qué? Porque estamos comparando aquí, si se cumple, imprimimos. Y luego vamos y comparamos esto, si se cumple, imprimimos. Y luego, ¿qué pasa? Imprimimos esto. Entonces,
está mal. Lo que tenemos que hacer es decirle, si se cumple esto, ya no es necesario que hagas esto de acá. Pero si se cumple esto, tampoco es necesario que hagas esto ni esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el else para poder ayudarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si se cumple esto, haz esto. Pero, en dado caso que no se cumpla, lo que tienes que hacer es esto. Y si no se cumple tampoco eso, lo que puedes hacer es esto. Ok. Entonces, si se dan cuenta, cambió la estructura de los ifs. ¿Qué va a pasar ahora? Ok, lo que va a hacer es ir preguntando. Si se cumple esto, lo que va a hacer es ejecutar esta parte o este código e inmediatamente se va a salir de todo este if. ¿Por qué? Porque como se traduce es, si se cumple esto, haz esto. Si no, o sea, si no se cumplió esto, comprueba contra esto. Y si se cumple, pues lo ejecutas. Pero si no, ejecuta esto. Entonces, lo que nos ayuda el else if y el else aquí es justo a discriminar las demás opciones. Porque, por ejemplo, si lo ponemos como lo teníamos, es que solo lo que va a pasar es que cuando se compara esto, va a ir a comparar esto también. Pero cuando ponemos el else if, cuando compara esto y no se cumple, ya lo que va a hacer es irse hasta el else, ¿ok? Entonces, ok, vamos otra vez. A ver, vamos a ejecutarlo y vamos a comparar si se cumple o no. Fíjense acá. Es 1, 2 y luego sigue fis, luego 4, luego vos, luego fis, luego 7, luego 8, luego fis, luego vos y luego 13, 14, fis, 16 y así, ¿no? Como que ya se parece un poco más, bueno, ya se parece más la salida. ¿Por qué? Porque ya estamos delimitando bien las condiciones. Entonces, acuérdense, sí, lo que tenemos aquí es el uso del if, el uso de else if y el uso de else. Entonces, como se van a ir ejecutando es que preguntas acá, si esto no se cumple, vas y preguntas aquí. Si esto no se cumple, ya cae otra vez aquí al else. Entonces, para cuando sean, ok, que debamos del módulo 3, si se cumple, se ejecuta y automáticamente se sale de todo esto. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de ir a comparar este if. ¿Por qué? Por el else, que es como si no se cumplió esta, compara esta. Y si no se cumplió esta, pues ya vete al final. Lo que hacen este de aquí es que a fuerza se va a ir a una sola condición. ¿Ok? Entonces, en esto nos ayudan el if y el else. Para que lo puedan ver mejor, también nos podemos apoyar de otra estructura o de otra palabra reservada que se llama switch. Ok, véanlo como un switch. El switch lo que hace es que tienes una expresión. En este caso, digamos, esta expresión es una variable y esa variable lo que va a hacer es tomar diferentes valores, pero solo uno solo. Entonces, en este caso, pues estás haciendo las comparaciones, pero solo vas a tomar una de estas tres, no vas a volver a comparar contra ellas. El switch no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Es solo para, digamos, cuando queramos comparar una sola variable con diferentes casos y solo hacerle caso a una. Es un poco parecido a esto que estamos haciendo aquí, que tenemos diferentes comparaciones, pero solo queremos que cuando se ejecute le haga caso a una. Entonces, que es justo el caso de este problema.
puede que sea FIS, o puede que sea voz, o puede que sea el número que tenemos que imprimir. Entonces, por eso es que si lo dejábamos de la forma anterior en la que estaba, que venía siendo así, esto estaba mal, porque iba a imprimir esto en un caso en el que se cumplieran estas dos condiciones, y luego va a imprimir esto. Entonces teníamos que delimitar eso de esta forma. Entonces vamos a, ahora sí, a poner el ciclo hasta 1000, que es como nos lo pide el problema. Ya poniendo el ciclo hasta 1000, debería funcionar, ¿no? Debería darnos todas los números que nos está pidiendo. Vamos a enviarlo y vamos a ver si lo resuelve. Es que creo que falta el de FizzBuzz o Es que algo así. faltó el FizzBuzz. Ah, muy bien, ok, perfecto. Sí, creo que no lo pusimos, ¿no? Va. ¿Cómo lo pondríamos? Pondríamos otro else if. En el caso de que sí. Bueno, es que aquí entramos en un problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 15, ¿no? En el caso del 15, entramos en un problema porque si el else lo pongo acá, ¿no? El else if, ¿no? Si queremos que comparar si el número es múltiplo de 3 y... no, es... A ver. Vamos a ver. Ajá, la última condición que nos hace falta es si i es múltiplo de 3, que vendría siendo i módulo de 3 igual a 0, y a su vez i es múltiplo de 5, que es igual a 0, ¿ok? Esta es la que nos hace falta, que es cuando cae en ambos casos. Le voy a poner aquí paréntesis para que se vea. ¿Qué va a pasar? Que por ejemplo con el 15 cumple ambos casos. Lo que va a pasar es que este if se va a ejecutar primero y va a entrar a esto, ¿no? Que es como i módulo de 3, pues si 15 es divisible entre 3 y va a imprimir FIS. Y nunca comparó si a su vez era también múltiplo de 5. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar el orden de la comparación. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el orden de la comparación no se vea, o sea, cumpla con todos los requerimientos. En este caso, vamos a verlo de la siguiente forma. ¿Qué va a pasar? Que primero vamos a comparar si el número cumple las dos condiciones, ¿ok? Si el número es múltiplo de 3 y a su vez es múltiplo de 5, quiere decir que es un FISBOS. Pero no sabemos hasta este punto si lo cumple o no. Si lo cumple, pues ya sabes que es FISBOS. Si no lo cumple, puede que alguna de estas no se cumpla o que ninguna se cumpla, pero ya no va a entrar aquí. Lo que tenemos que hacer es seguir comparando, ¿ok? A lo mejor no entro aquí porque a lo mejor solo es múltiplo de 3, y para saber si solo es múltiplo de 3, pues hacemos esta comparación. Y si no entra ahí, ok, no es múltiplo de 3, vamos a ver si es múltiplo de 5, a lo mejor solo es múltiplo de 5, ok, va a hacer esta comparación. Y si no entra ahí, pues ya se va a ir al caso último, que es si no, o sea, al que ya, si no pasa nada, si no pasa ninguna de estas tres, imprime el número. Entonces, primero, comparamos si es múltiplo de 3, múltiplo de 5, si sí, imprime FISBOS. Luego, puede que falle y puede que a lo mejor ninguno de los dos entre o ninguno ni otro. Entonces, para eso vamos a ver a cuál de esos dos debería entrar. Múltiplo de 3 o múltiplo de 5. Y de ahí, si no entra ninguno de estos dos, pues ya entra el otro. ¿Ok? Entonces, aquí por eso el orden del if y el orden de estos es importante. Vamos a ver si esto es cierto. Ok. Al menos que vean otra cosa que se me haya estado pasando.
Ahí está, sí lo aceptó. Entonces, eso era lo que nos estaba faltando, el FISPOS. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguien tiene una duda. Me gusta esta parte de los ifs, también es un poco ambigua porque la pueden hacer como quieran. O sea, bien pudieron hacer un if de si es un módulo de 3 y dentro de esto hacer otro if para saber si era también módulo de 5 y luego otro if, pero invirtiéndolo si es número de 5 y módulo de 3 y así, ¿no? O sea, pueden haber varias, pero te puedes ir enredando más. Entonces, creo yo que lo más fácil, pues, es como delimitarlos con if, else if e ir probando caso por caso. Ok, si no tienen dudas, les paso el código. Y ese lo suben en este problemita. Ahorita en esta clase pues nada más logramos ver un problema, pero en el siguiente vemos más y la idea es que les quede, bueno, que practiquen los fors y los ciclos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. O todo claro, claro. O si de plano no me entendieron y volvemos a repasar todo. Digo, la idea es que luego a veces a lo mejor y no logro explicar bien los conceptos, entonces igual me gustaría que me dijeran si no me están entendiendo. Bueno, eso, yo sí le entendí. ok, va. Digo, porque eso también me ayuda a mí a replantear el cómo explicar las cosas. A lo mejor necesitamos materiales más interactivos que solo platicárselos. Entonces puedo buscar videos o puedo animaciones o algo así. A lo mejor alguien es más visual o algo así. Entonces, con confianza, díganme, oiga, bro, es que no entendí nada, o de plano no le entendí a lo que me dijo, me está hablando en chino. También es válido, o sea, no es que estén mal ustedes, sino que puede que yo no lo esté explicando bien. Entonces, la idea es que aprendan, le digo, o sea, de todo esto, pues deben de aprenderlo. Entonces, cualquier duda, comentario, pues díganme, no hay ningún problema. Va, perfecto. Ok, si no hay dudas, entonces nos vemos el jueves y el jueves seguimos resolviendo problemas, ¿ok? Y, y listo, creo que sería todo.